Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo. Y hay una estación de suministro. Sí, tienes razón. Yo pensaría un poco de atención. Deberíamos olvidar todo esto y estar tranquilos. Hola.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado en Nutrición y Alimentación Clínica de Pequeñas Especies. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Nutrición en las diferentes etapas de la vida de pequeñas especies. La ponente a cargo esta noche es la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los voy a estar respondiendo la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponente. Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se le ve y se le escucha claramente. Vale, ya les comparto la pantalla para poder iniciar el curso. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, pues bienvenidos a este diplomado. Específicamente vamos a empezar con el primer módulo, que es nutrición en diferentes etapas de la vida en pequeñas especies. Este módulo contiene 5 ítems. El primero pues va a ser la importancia de la nutrición en conjunto con el bienestar y la salud para nuestras mascotas. El segundo va a ser requerimientos nutricionales específicos durante su crecimiento. El tercero, requerimientos nutricionales para mantener la salud y el peso ideal en pacientes adultos. El cuarto es cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento en pequeñas especies. Y por último, un caso clínico relacionado pues a la parte de nutrición. Entonces vamos a empezar con el primer ítem, el cual pues va a ser por qué es importante esto, la nutrición en nuestras pequeñas especies. Entonces, para iniciar, es importante pues que la parte de los alimentos que deben ingerir contienen pues nutrientes los cuales se obtienen energía y fuerzas óptimas para llevar a cabo sus labores diarias. Además, el contar con una buena alimentación les ayuda al mantenimiento físico de calidad con el que ellos podrán desenvolverse mejor de una forma autónoma. Las fuentes de energía que les proporcionan los nutrientes óptimos para su bienestar, en general, los nutrientes se incorporan gracias a su aparato digestivo o también con ayuda del aparato circulatorio del organismo, el cual pues va a ser completo o complejo. Entonces es importante esto, la nutrición, más que todo pues al inicio, cuando los pacientes están cachorros, pues es importante que ellos en primera instancia consuman el, todo tipo pues de calostros, ¿sí? En específico pues deben ser de la madre, aunque hay algunas pues etapas en la parte de la gestación, ya sea porque la madre no produce suficiente leche o porque la madre falleció después de la gestación, entre otros factores. Entonces, sí o sí, los pacientes recién nacidos necesitan consumir calostros. ¿Con el fin de qué? De obtener tanto fuerzas y energías y por ende para estimular su sistema inmunológico y crear una barrera de glóbulos rojos y glóbulos blancos, con el fin de que nuestras mascotas, en conjunto con el refuerzo de las vacunas, crear un sistema inmunológico adecuado para que cuando llegaba el caso, a los pacientes le vayan a administrar alguna enfermedad viral, tengan anticuerpos, cómo defenderse respecto a esto.
Entonces, en primera instancia, la primera alimentación de nuestros cachorros, ya sean caninos o en felinos, va a ser pues la suplementación de calostros. Llegado el caso pues de que ellos no lo requieran o no los consuman de forma correcta, ya sea por las condiciones que anteriormente les mencioné, entonces pues allí es donde nosotros como médicos en conjunto pues vamos a guiar a los propietarios para darles fórmula de forma asistida y que no, ellos puedan, por ende, también estimular su sistema digestivo y por ende ayudar a suplir los requerimientos de kilocaloría día y obtener pues la parte de energía y fuerza que requieren durante sus labores diarias. Las etapas como tal, normalmente pues yo les recomiendo a los propietarios que una vez empezado un alimento para cachorros se debe administrar la misma marca para no generar de pronto alguna enfermedad gastroalimentaria durante su etapa. Entonces es importante recordarle, porfa me ayuda, me colaboran con los micrófonos. Ok. Entonces, lo que le recomiendo a los propietarios es cuando ellos ya empiezan a consumir concentrado, eh, es importante que todo el tiempo pues le estén administrando la misma marca para no generar de pronto una gastroenteritis alimentaria a nivel digestivo, que empiecen con diarreas o vómitos por el cambio brusco de concentrados o de pronto que sea una marca pues económica. Lo ideal pues es que tenga, ya más adelante les digo qué requerimientos pues necesitan nuestros pacientes que contenga pues esta carga, esta alimento. Para los cachorros es importante esto que se les suministre dieta de cachorro cuando cumplan el año, ¿sí? Que completen el año es importante que el concentrado pues sea de la misma marca y que sea para cachorros. Cuando cumplen el año, pues lo ideal es de la misma marca, pero que cambien para adultos. Llegado el caso de que ellos quieran hacer un cambio de concentrado, ya sea porque de pronto de cachorro le estén manejando un concentrado económico y quieren cambiarlo a una dieta un poco mejor marca, es importante esto que hagamos. Subir allá, tío, somos nomás. Tengo personas. Espérenme un momento para Sí, apagar no, los Mañana tengo que salir temprano. no toca mañana. Sí, eso te pediría, por favor. Sí, me gustaría mañana. Lo más. Ayer sí, ahí. Ok. Bueno, entonces, si de pronto quiere hacer una transición, es importante pues consultar con los médicos veterinarios para poder guiar. Si hacemos un cambio brusco, como tal, pues el sistema digestivo va a tener de pronto más carga de proteína, más carga de azúcares, de almidones, de celulosa o de hemicelulosa, que son los carbohidratos que ellos necesitan. Entonces, esto les puede generar diarreas o vómitos o descompensaciones. Entonces, lo ideal pues sería que se haga la transición una semana, administrándole en primera instancia 50 y 50% del concentrado que el paciente está consumiendo y 50%, o sea, la mitad del concentrado que le vamos a adquirir de forma nueva. Esta transición debe durar por lo menos 8 días para que el sistema digestivo no me regule ni me cambie el pH, ni tampoco me genere de pronto diarreas, que es lo que normalmente o comúnmente pues sucede en pequeñas especies. Entonces, lo ideal en cada semana ir variando, ir disminuyendo ese 50% entre un 25%, luego que quede, perdón, en un 35%, luego en un 25%, un 15% y luego un 5%, con el fin de que al total, pues el paciente ya está acostumbrado a su nuevo concentrado y no le genere pues de pronto este tipo de alteraciones. Después del año, pues ellos ya deben consumir de la misma marca, pero concentrado ya para adultos, pequeños cachorros, grandes cachorros, lo que pues de pronto dependiendo de la raza y el tipo, pues hay cada uno para su concentrado.
Lo ideal es que de pronto los propietarios digan, no, pues es que como él está chiquito o él requiere de pronto alguna nutrición, yo le sigo dando para cachorro. Entonces, eso es un error que nosotros cometemos también como guías de médicos veterinarios. Debemos recalcarle a los propietarios que si su paciente ya completó su etapa de crecimiento, él ya necesita otros requerimientos para el cuidado como tal de sus articulaciones, de su sistema digestivo, su sistema renal y hepático. Por eso es importante no cambiar la misma proteína que es para un cachorro, para un adulto, porque él ya no está en crecimiento, ¿vale? Entonces es importante la nutrición que vamos a manejar en conjunto pues con sus etapas y las marcas que vayamos a adquirir. Bueno, el segundo ítem, el cual es los requerimientos nutricionales específicos. En esto me voy a centrar un poco antes de involucrarme más que todo en el porcentaje. Eh, o explicar un poco por qué es importante todos tipos de energías y cómo se deben degradar y tener en cuenta para una buena nutrición en cualquier etapa. Entonces, tenemos 4 energías, que es la energía bruta, energía digestible, energía metabolizable y energía neta. Estas 4 son importantes en cualquier nutrición y que cada una se elimina de forma distinta y se degrada de forma correcta en cada etapa. Entonces, iniciamos con la energía bruta, las cuales son las calorías liberadas por la combustión completa del alimento en una bomba calorimétrica. Entonces, no es totalmente aprovechada por el animal, ya que pues el alimento consumido, un porcentaje se pierde en la materia fecal. Entonces, esta va más que todo, el paciente ingiere el concentrado, el cual va a tener las kilocalorías, uno se absorbe, ¿vale? Pero la otra mitad se elimina por materia fecal. Entonces, la energía digestible es la que el animal utiliza para sus procesos metabólicos. Tampoco se elimina de forma correcta, ya que a partir de la digestión se forman proteínas, en este caso, la parte de la urea que es eliminada por la parte de la orina. Entonces, la energía bruta se elimina a través de la materia fecal y la energía digestible a través de la orina. Entonces, ambas pues requieren como un 50% de absorción, pero no de forma completa, porque el paciente pues tiene que eliminar de forma correcta cada una de, de, de sus, de sus kilocalorías. La otra energía, pues, es la metabolizable, que es la que se utiliza el animal y surge a través de la energía digestible, eh, que son que son menores a las pérdidas urinarias. Y por último, la energía neta es aquella que el animal requiere para el mantenimiento de las demás funciones o situaciones que requieren un gasto energético. Entonces, todas como tal se deben eliminar por un cierto porcentaje. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el paciente, pues, sí o sí necesita consumir cualquier tipo de concentrados, pero que cada uno me aporte esto y por ende me compense el paciente. Si ustedes ven que de pronto el paciente orina mucho, defeca mucho y come poco, entonces ahí ya van a haber pérdidas de desnutrición y que por ende el paciente está muy delgado, y de pronto los propietarios les comentan que de pronto la contextura es delgada, pero por ende pues debemos mirar qué cantidad de orina el paciente está eliminando diario en conjunto con la parte de materia fecal. Acá hay una tabla que es un poco pues más completa para que ustedes me entiendan lo que les acabo de explicar. La energía bruta, como les dije, un porcentaje se elimina es a través de la materia fecal. La energía digestible, un porcentaje se elimina a través de la orina. Y la energía metabolizable es el incremento calórico. Y la energía neta, pues es la que se utiliza como tal para el mantenimiento de las demás funciones o situaciones que requieren gasto energético. Porfa, me colaboran con los audios.
Entonces, esta energía es para el mantenimiento de las funciones del gasto energético. Entonces, esta pues es adicional, llegado el caso que el paciente, ustedes lo saquen o que el propietario tenga en cuenta que el paciente de pronto es atlético o salga a caminatas cortas, entonces ahí va a haber un gasto como tal de las situaciones que requiere. Entonces, un gasto a nivel muscular, un gasto a nivel de la respiración cardíaca y respiratoria, aumenta sus signos y su frecuencia, el paciente va a generar exudación o sudor, entonces por lo cual pues se va a eliminar agua también, ¿sí? Entonces, el cual pues son situaciones que lo requieren, entonces en este caso, si la energía neta pues el paciente necesita que haya mantenimiento de estas funciones, entonces requiere un gasto adicional. Es importante que la termogénesis incluye los gastos de los procesos digestivos. Entonces, en este caso, la absorción y utilización de los nutrientes a través pues, del ejercicio, el estrés, mantenimiento, la temperatura corporal, entre otros. Los animales emplean en mayor parte los alimentos con materiales de construcción a nivel de los tejidos, que es una fuente calórica y caracterizada común de otras funciones a través de la transformación energética. Entonces, como les comentaba, entonces ahí pues es un ejemplo más específico, la energía neta, como les comentaba, por el ejercicio, el estrés y la termorregulación. Son pacientes de pronto que consumen más kilocalorías y por ende pues deben tener mayor alimentación. Si el paciente pues está en proceso en que va a quemar más kilocalorías día, que es menos de pronto de las que consume. Entonces todo eso debemos tener en cuenta que son los ítems que debemos llegar a pensar antes de generar pues una nutrición, saber cuál es el estilo de vida que le proporciona el propietario y cuál es la del paciente en conjunto con su sistema inmunológico o si aparte pues tiene alguna enfermedad de base que por ende me indique que el paciente de pronto es muy obeso o de pronto es muy delgado. Ok. En esta tabla que vamos a ver a continuación, explico cuáles son las esperen un momento. Explico cuáles son las kilocalorías o la energía metabolizable que requieren los pacientes según su peso. Acá les dejo la tabla para que las tengan en cuenta. Entonces, como podemos ver, digamos, un paciente que pese entre 1 kilo, ¿sí? Que es más que todo cuando pues están en etapa de crecimiento, están en cachorro, requiere 132 kilocalorías de mantenimiento por día. Y acá pues les dejo la tabla hasta el 40, ¿sí? Por peso. El último, pues 40 kilos, pues para pacientes que son bastante grandes, de contextura amplia, pues ahí ya no entran los felinos. Los felinos, pues yo creo que máximo hasta 7 kilos, y eso de pronto dependiendo de la raza. Me refiero de pronto los Maine Coon son bastante grandes y tienen una contextura pesada. Más que todas las kilocalorías de ellos las debemos completar en 570 y los de 40 kilos, que ya serían los caninos, 2100. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver lo siguiente. Entonces, anteriormente les comenté pues de los carbohidratos que son como en dietas para cachorros como los principales. Pero acá pues me voy a detener en cada uno o lo que el paciente requiere para que podamos completar pues la dieta correcta, ya sea que la suministremos con concentrado o adicional con otras frutas o verduras. Entonces, en este caso, pues un requerimiento nutricional se compone de carbohidratos, de grasas, de proteínas, de vitaminas, minerales, agua y entre otros. La función es producir energía,
siempre va a ser como tal nuestra función para la nutrición. Y contribuir con el crecimiento, el mantenimiento, la producción, gestación y lactancia. La combinación equilibrada de los diferentes ingredientes contribuye pues a una dieta balanceada. Entonces, en este caso, vamos a empezar con la parte de proteínas. Entonces, se considera que los alimentos deben tener mínimo 18%. Y entonces, en esta está constituida por 23 aminoácidos, que serían las proteínas totales. Pero como mínimo, ya sea para felinos y caninos, el 18% de proteína. Normalmente cuando los pacientes, digamos, son renales, lo que buscamos es que el riñón no trabaje tanto, entonces por ende buscamos una proteína óptima que sería 18, que no sea de pronto mayor a 20 o mayor a 22 para que de pronto la funcionalidad renal no se vea alterada, que sería lo único que debemos ver cuando un paciente tiene una cierta patología, sería de pronto esta alteración. Recordar que los felinos, su base para requerimientos de energía, crecimiento, mantenimiento, producción, gestación y en conjunto con lactancia es la taurina. Entonces, los gatos no pueden sintetizar la cantidad suficiente para aportar, para su aporte como tal de toda la contribución. Entonces, por eso es importante que los concentrados pues produzcan esta taurina, ya que ellos no la producen de forma completa, o sea, la alcanzan a producir, pero no completa, y por ende pues necesitan energía, crecimiento y mantenimiento. Por eso un paciente que no coma durante un día específicamente los felinos, ellos ya le van a producir lipidosis hepática. ¿Qué pasa? Entonces, como no se produce la cantidad suficiente para cubrir toda esta parte en conjunto con las kilocalorías del paciente, entonces este paciente va a gastar sus reservas energéticas específicamente pues en la parte hepática y por ende esto va a afectar pues en este caso los conductos de bilirrubina, los pacientes se van a tornar de color amarillo, entonces van a ver los gatos que tengan una piel de color amarillo, mucosas de color amarillo, la parte de los oídos, todo se torna amarillo hasta la piel. ¿Por qué? Porque hace un aumento de producción a nivel de urea por el mismo daño que hace a nivel de la parte hepática, ya sea por un daño hepatocito o por lo mismo que por ende, pues los felinos, por eso son un poco más delicados cuando ellos no consumen de forma correcta alimento en un día. Entonces es importante que la alimentación de ellos tenga taurina para poder suplir las necesidades internas, ya que ellos la producen de forma insuficiente y que no alcanza pues al factor ideal. Hablé pues anteriormente que la proteína tiene un mínimo 18%, pero esta está constituida por aminoácidos. Entonces hay 23 aminoácidos que se dividen en absolutamente esenciales y no esenciales en total de los aminoácidos. Esto incluye pues también para la parte de caninos y felinos. Entonces, los esenciales tenemos que son la arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, eh, menilanina, treonina, triptófano y vanila. Normalmente a partir de la lisina y metionina se genera pues la la cistina y la tirosina, que son relativamente esenciales para la producción de crecimiento, energía, mantenimiento y producción. Entonces, por eso es importante que aparte, pues eso lo tenga cualquier tipo de concentrado. Los que son no esenciales, de pronto en bajas cantidades, sería la alanina, asparagina, ácido aspartático, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina y serina. Entonces, eso se compone como tal, el total pues de los aminoácidos, que es una tabla como más específica, como para no enredarlos, que debe constituir cualquier tipo de alimentación. Hablamos en primera instancia que les había comentado los carbohidratos. Estos pues tienen tres grupos, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, que cada uno pues me va a evaluar un tipo de subproducto de carbohidratos. En este caso los monosacáridos pues van a contener fructosa, lactosa y glucosa.
Los disacáridos tienen la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Y los polisacáridos ya es del grupo de la celulosa, glucógeno y almidón. Es importante, en conjunto pues con la digestión y absorción, la mayoría de los hidratos de carbono ocurren pues siempre en el intestino delgado, o para la formación para la absorción, la mayoría pues se va a hacer en el intestino delgado, donde las cenizas, como la sacarosa, el cual pues está en el grupo de los disacáridos, la maltosa y la lactosa, esto se degradan en moléculas de formas simples para que los hidratos de carbono puedan ser absorbidos en el intestino, en este caso el delgado, que anteriormente les mencioné, y deben ser adecuados para la concentración de sodio. De lo contrario, será retardado el mecanismo de la activación de la glucosa. Entonces, allí es donde se proviene la parte de la energía. Entonces, por eso le recalqué mucho en cachorros. Si ellos no consumen de pronto los calostros, perdón, de forma correcta, entonces por ende pues se va a ver afectado todo. Más que todo el sistema inmunológico va a haber una decaída o un shock multisistémico, donde ¿qué? Va a disminuir su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y por ende van a generar mucho la hipoglucemia, disminución de la glucosa en sangre o el azúcar. Fue tanta la ilusión. Un momento porque pues, así no puedo continuar con la clase. Me ayudan por favor a mantener los micrófonos apagados, ya que pues me distorsiono de lo que pues les estoy comentando, y pues la idea pues es que al final de la clase ustedes me realicen cualquier tipo de duda o inquietud. Les estaba comentando que eh, la parte de la glucosa. Entonces es importante pues que en los cachorros eh, requieran los calostros para cualquier tipo de provisión y generar pues un mecanismo sano a nivel sistémico, digestivo y a nivel de funcionamiento. Entonces, más que todo en cachorros, si ellos no consumen los calostros cada 2 horas, entonces a ellos se les va a disminuir mucho la glucosa y van a generar hipoglicemia. Entonces, si los carbohidratos no cumplen con la alteración o la desintegración, ¿cierto? De producir una ingesta a nivel de carbohidratos, en conjunto, pues la lactosa, sacarosa y maltosa, para que me ayuden a reactivar la parte de la glucosa y el paciente pues tenga energía y cumpla con sus kilocalorías. Entonces, por eso es importante, si no le suministramos de forma correcta, entonces hacer un lacto reemplazador para poder suministrar y compensar estas pérdidas de los cachorros. Lo mismo también sucede en pacientes de pronto ya geriátricos, que pacientes que de pronto no comen de forma correcta, que los propietarios dicen, no, pues pasó mucho tiempo sin comer, les puede generar pues este tipo de hipoglucemia, a comparación de felinos que pues la alteración como más común en ellos pues es la parte de la lipiosis hepática, como les había comentado. Rara vez los pacientes de pronto tienen la glucosa alta, más que todo en felinos, es más que todo si son pacientes de pronto con diabetes. Aunque en felinos, pues yo he atendido 2 casos, la verdad, pues no es que sea tan común en la clínica de pequeños, pero pues sí existe la posibilidad de que lleguen pacientes con esa alteración. Una gran cantidad de glucosa o azúcar en sangre, pues me puede generar esto. Pero entonces eso ya sería pues otros casos aparte, sino que les hago pues como tal un ejemplo. La grasa y la proteína, anteriormente pues les había comentado que como mínimo de proteína debe tener un 18%, ¿vale? En cualquier concentrado para que el paciente pues pueda cumplir sus requerimientos. En este caso pues va de la mano con la grasa. Entonces, dependiendo de la grasa, se mira el respectivo porcentaje de proteína que debe ser, ya que estas son utilizadas más que todo pues en cachorros jóvenes y en cachorros, perdón, en pacientes geriátricos para su crecimiento ideal. Entonces, si tiene un porcentaje de 11 de grasa, el 21% puede ser de proteína. Si tiene un 30 de grasa, la proteína va a ser de 20.
y si tiene 30 de grasa puede ser proteínas de 28. Dependiendo de eso puede ser una conversión que podemos utilizar para que nuestros pacientes tengan como la mejor nutrición en el momento. Hablamos de otro requerimiento. En este caso, el otro que podemos utilizar pues, es el agua, ¿cierto? Entonces, un paciente que consume pues agua, el cual pues va a ser un nutriente, el que es más íntimamente relacionado con la alimentación. Si le damos gran cantidad de alimentación seca o comida seca, por ende, pues no va a tener buena digestión y por ende tampoco una muy buena absorción. Entonces, por eso es importante que en conjunto con la cantidad que el paciente consuma de agua, vamos a tener una buena digestión e hipomotilidad para que se absorban de forma correcta. Entonces, el consumo del agua en animales normales y el mantenimiento depende de la gran parte del contenido hídrico de los alimentos. Entonces, acá hay un ejemplo que les pongo. Si el paciente consume 100 calorías de energía metabolizable, se forma de 10 a 15 gramos de agua. Así un canino pese 10 kilos, un requerimiento de calorías debe ser de 750 kilocalorías, que se va a producir entre 75 a 100 ml de agua que debe consumir. Entonces, a partir de eso, las grasas se produce el doble de agua para que las proteínas y hidratos de carbono me sustenten pues el crecimiento, la parte de mantenimiento, energía y la producción que requiera. Y de pronto pues si está en lactancia, se puede llegar a completar. Entonces, si el paciente en resumen consume 750 calorías por lo menos de agua, debe consumir entre 75 a 120 ml de agua al día para que esto se pueda prolongar y pueda cumplir con el objetivo. Los otros requerimientos que buscamos es fibras, cenizas, vitaminas y minerales. En este caso, las fibras están constituidas específicamente por la celulosa, que es un elemento orgánico principal de las plantas, como lo son la hemicelulosa y la lignina y pectina. Dentro de una dieta cumple numerosas funciones, no solo la formación y el transporte del bolo alimenticio, sino además por el metabolismo biliar, el colesterol y la absorción mineral, en conjunto con la eliminación de toxinas y las fermentaciones microbianas. Entonces, recalcar que a nivel digestivo, ellos siempre tienen pues un pH como tal básico, ¿sí? A nivel digestivo, en conjunto con unos microorganismos que se fermentan a través de la fibra por los alimentos, que son microorganismos normales durante la dieta, ya sea que el paciente tenga carga parasitaria alta, que de pronto consuma comida de sal, aparte pues del concentrado tenga otra dieta, pues esto se puede llegar a alterar el pH, en conjunto pues pueden fomentar diarreas, vómitos o diarreas sanguinolentas. Pacientes más que todo a nivel del metabolismo biliar puede generar pues vesícula, que la parte de la vesícula biliar se generen obstrucciones o cálculos, que esto también se da pues por la alimentación, si la parte pues de la fibra no la tiene. Entonces podemos prevenir que el paciente tenga cálculos biliares a nivel pues de la vesícula, que se obstruya o aumento pues del colesterol, que son grasas, en conjunto pues que el paciente va a tomar demasiada agua, va a generar más, va a ser más obeso. Por ende, si a través pues de la eliminación tanto de heces como de orina, se eliminan toxinas, y si no es de forma correcta, pues puede llegar pues a alterar no va a eliminar de forma correcta pues estas toxinas. Las cenizas son más que todo el tipo de minerales, como lo son el calcio, fósforo, sal e hierro, que son necesarios pues para la dieta. Y por último tenemos las vitaminas y minerales. Entonces, estas vitaminas y minerales, más que todo, son la vitamina A. Entonces, los gatos pues no pueden convertir los betacarotenos en vitamina A. Entonces, y los caninos sí. Entonces, por ende, es importante que aparte de en felinos tenga pues taurina, ya les había comentado,
y la vitamina A, ya que pues ellos no la pueden convertir. Entonces, por eso es importante en la dieta de felinos, pues estos dos tips que les doy. Acá les dejo esto, normalmente pues todo lo que les acabé de explicar de los requerimientos en conjunto con proteínas, con minerales, en conjunto pues con vitaminas, cuáles pues serían los gramos en porcentajes, ya sea en adulto en mantenimiento o en cachorro en mantenimiento que pues debemos implementar, ¿sí? Entonces, como les dije, en cachorros hasta que cumplan el año debemos implementar de pronto este tipo de gramos o miligramos o unidades internacionales. Ya a partir de un año hasta, digamos, los 6 años, que ya serían pacientes adultos, debemos implementar esto. En pacientes que ya son geriátricos o mayores, debemos cumplir el mantenimiento, no administrarle dieta de cachorros, ya que algunos propietarios pues esto lo realizan o de pronto se guían por eso. Entonces, es ideal que mantengamos en pacientes adultos y geriátricos este peso en gramos o en miligramos. Entonces, esa sería la tabla que pues les dejo para que ustedes la evalúen. Si de pronto tienen algún concentrado que quieran evaluar, mirar pues los gramos, los miligramos y las unidades internacionales que pueden administrar. Pasamos al tercer módulo, que va a ser los requerimientos nutricionales para el mantenimiento y un peso ideal. Entonces, acá es más que todo pues por una tabla de conversión que podemos nosotros evaluar. Entonces, para estos cálculos se debe realizar el adecuado requerimiento animal que requiere. Entonces, en este caso, les tengo un ejemplo en conjunto con la fórmula para que me entiendan un poco de este requerimiento animal. Entonces, cada 100 gramos contiene 162 kilocalorías día que el paciente requiere en su mantenimiento diario. Para determinar la cantidad de ingredientes que se utiliza para cubrir las necesidades calóricas básicas, se utiliza el factor M, ¿sí? Se denomina así para el factor kilocalorías. Entonces, se obtiene del cociente entre las calorías que necesita el animal y las calorías que los ingredientes propuestos tienen, ¿cierto? Entonces, allí vamos a sacar todos los requerimientos que el paciente tiene para que podamos, pues, completar el peso que el paciente requiere, ¿sí? Entonces, cualquier concentrado, pues, tiene la cantidad de calorías en conjunto con los gramos y el porcentaje que necesita. Entonces, yo calculando, pues, el factor M, puedo cumplir las necesidades que el paciente tiene, mantener un peso, llegado al caso que lo requiera, o no, de igual en el peso ideal, en el último ítems, que es el caso clínico, les explico un poco mejor para lo referente pues al peso. En este caso son los requerimientos pues que necesito. Entonces, la fórmula, como les dije, las calorías que son requeridas de forma particular, dividido por las calorías de los ingredientes propuestos, que me va a dar el factor M. Entonces, anteriormente les dije que acá, que cada 100 gramos contiene 162 kilocalorías. En este caso, pues les mostré un ejemplo. Las calorías de los ingredientes propuestos, las calorías requeridas de forma particular son 750 kilocalorías, divididos en las calorías que son los ingredientes del producto, que les dije que 100 gramos contienen 162 kilocalorías, nos va a dar un total de 4,6. Entonces, en este cuadro, vamos a multiplicar cada uno de los nutrientes por el volumen que nos dio. Entonces, en este caso, vamos a obtener tanto proteínas, grasas y volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que pues vamos a obtener ya sea de cualquier concentrado o cualquiera lata medicada, o si de pronto queremos administrarle, vamos a sacar el porcentaje. Entonces, obteniendo el factor M, anteriormente las calorías requeridas particular y calorías ingeridas por los propuestos,
Entonces, estas las vamos a multiplicar por cada uno. Entonces, si la proteína tiene 10.2 gramos, la vamos a multiplicar por el factor M que nos dio anteriormente en la tabla. Las grasas en este caso nos dieron 9.5 gramos, la vamos a multiplicar por el factor M, que es 4.6, y el volumen son 100 gramos, en este caso lo multiplicamos por el factor M, dándonos una proteína de 47 gramos, grasas de 44 gramos y volumen de 460 gramos. ¿Cómo sabemos si esos valores que nos arrojaron son los correctos e ideales para mi paciente? Entonces, en esta tabla, los requerimientos kilocalorías día son, en este caso, pues los guío por un peso de 10 kilos. Entonces, ahí nos vamos a hacer una conversión. Entonces, les dije que la energía total, la cual pues sacamos, es de 750, ¿cierto? Que es la primera tabla, que serían las kilocalorías requeridas de forma particular para 10 kilos. Que anteriormente pues también les dejé una tabla según por el peso, ahí también pueden tomar las kilocalorías de referencia. Tenemos proteínas, grasas y volumen, que es lo que más pues vamos a obtener para tener todo lo que les dije anteriormente. Entonces, tenemos que la proteína de este concentrado, que es lo ideal o de cualquier comida, es de 4.8 gramos, entonces en este nos da un total para el peso de 10 kilos de 48 gramos. En este caso, tenemos la proteína que nos dio 47. Entonces, en este caso, está por debajo un valor de lo normal. Las grasas están en 1.1. El total, pues, sería 11 gramos. En total, en este caso, las grasas están en 44 gramos. O sea, está casi el triple de lo normal. Y el volumen, esto debería estar entre 7.5%, en este caso sería entre 500 a 700 gramos y este está en 460 gramos por debajo. Entonces acá les dejo pues una nota. Entonces, comparando los resultados obtenidos de la dieta propuesta y los requerimientos para el mantenimiento del canino para 10 kilos de peso, se comprueba que el volumen está pues dentro de los parámetros compuestos. Y esto, hay un pequeño exceso de proteína, que en este caso pues dieron un 8%, y un exceso de grasas que sería un 300. Acuérdense que les dije que el valor normal debe estar en 11 y ahí está en 44. Entonces, ahí es donde pues nosotros debemos tener en cuenta en conjunto pues con las tablas kilocalorías qué requerimientos debemos tener en cuenta en conjunto con grasas, proteína y volumen de cualquier alimento o concentrado, lata medicada o sodio que el paciente requiere según su peso para no sobrepasar y que el paciente no tenga sobrepeso o que aparte pues no altere de pronto un factor aparte. Hablamos del el cuarto ítem, que son los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento animal. Entonces, en este caso, los dividí en 6 porciones, que sería la parte renal, cardiovascular, muscular, nervioso central, el metabolismo y la glucosa. Entonces, más que todo, pues estos deterioros se hacen cuando los pacientes tienen una alimentación muy variada, que el paciente, el propietario aparte que les da concentrados, les da comida de sal o les dan snack todo el tiempo. Entonces hay una carga, o aparte pues todo el tiempo nunca le cambiaron el concentrado de cachorro adulto, sino todo el tiempo le están dando de cachorro. Entonces, ¿qué pasa con la parte renal? Entonces, en este caso, va a haber un adelgazamiento de la corteza renal, en conjunto, pues también en algunas ocasiones con un engrosamiento de la misma, la parte de corteza renal y el glomérulo renal. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber menor captación o concentración de orina. Los niveles a nivel de la renina y aldosterona o renina-angiotensina se va a ver afectada porque ya no me va a concentrar tanto sodio y cloro para la retención de orina o eliminar toxinas
y por ende, ¿qué me puede generar? Una insuficiencia renal aguda, una hidronefrosis, un infarto a nivel de la corteza renal. O aparte, pues que si el paciente tiene de base de pronto unos cálculos renales por la cantidad de sal que hay en la dieta, se puede deteriorar. Entonces, el paciente pues puede generar cistitis, puede generar de pronto alteraciones con el sedimento urinario, un fallo a nivel renal. De la parte cardiovascular, en este caso, esto más que todo pues va a ser la pérdida de las fibras de elastina, disminución de los ritmos cardíacos, aumento como tal de, o, perdón, estenosis y alteración de las válvulas mitrales que hacen que haya mayor ritmo, entonces se generan eh, arritmias cardíacas, atrofias de las válvulas, por ende, pues va a haber un aumento como tal de la rigidez muscular y cardíaca, generando mesoplos y deterioro a nivel cardíaco, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se puede ver por algo genético, por la edad, y por ende que el paciente, pues, si no bombea el corazón de forma correcta, pues por ende los otros órganos vecinos, en este caso, pues todos, que sería la parte renal, pancreática, hepática, respiratoria, se pueden ver afectadas. La parte muscular, los pacientes, algunos pues pueden tener pérdida muscular en conjunto con filtración de grasa, disminución de fuerza. eh, en este caso, más que todo, pues en el tren posterior, en algunas ocasiones pueden verse por la alimentación, ver afectados. Al sistema nervioso central, más que todo, pues en pacientes a través pues de la alimentación se puede ver afectada la parte visual. Yo les había comentado la vitamina A, es muy importante también para la parte visual. Entonces pueden ver eh, por la alimentación se ve que la parte ocular se va a ver afectada por un glaucoma, que los pacientes no vean bien, se estrellen con paredes. En conjunto, pues también con la parte del caminar, en conjunto con la muscular. El metabolismo, pues el aumento de grasa visceral por la parte de nutrición, mayor producción de pronto de células inflamatorias, si no se están, el requerimiento energético que se produce, infiltración de grasa también en la parte de los tejidos. En este caso, pues ya hablamos de la parte de la glucosa. Si no hay una buena alimentación, una buena glucosa, pues no me va a generar azúcar correcto en sangre y por ende pues va a generar las hipoglicemias y por ende pues se descontrola pues todo. Entonces, por eso es importante cuidar pues esto y hablarles a los propietarios eh, el- la correcta alimentación que ellos deben requerir, ya sean después de cachorros a adultos. Último, pues para finalizar, sería pues el caso clínico. Esta es una golden que atendí. Esta paciente pues tiene 6 años. De base sufre hipotiroidismo diagnosticado ya hace un tiempo, hace un año aproximadamente. Entonces, normalmente cuando sufren de hipotiroidismo, la parte de la tiroides se tienden a engordar y a volver obesos. Entonces, esto tiene aparte enfermedades secundarias. Entonces, ella presentó con alteraciones dérmicas con la piel, que sería una dermatitis atópica, que genere pronto seborrea, alopecia multisistémica, mal olor, alteraciones en las articulaciones por el sobrepeso que tenía. Entonces, en este caso puede generar artritis, artrosis, inflamación a nivel de articular por el sobrepeso. Entonces, por ende, causa pues inflamación y hace que el paciente pues su movilidad sea limitada y por ende pues cause de pronto parecia por lo mismo. Al momento de la visita, el peso que ella obtuvo fue de 55.4 kilos. Entonces, para nosotros saber si nuestro paciente está obeso o está delgado o es su peso ideal, acá pues les dejo una tabla. Normalmente se ve en la parte dorsal de cráneo caudal cómo se ve la composición. Si es un paciente demasiado delgado, se va a ver esta tonicidad de la parte dorsal y laterolateral.
Entonces, allí más que todo el paciente se le van a sentir o se le van a palpar las costillas. La grasa muscular va a ser muy poca y la parte de la alteración de agua va a estar también afectada. El ideal es como se muestra en el número 5, un paciente que tenga una cintura, se le vea la parte de la cintura o se le vea la división entre la parte del tren posterior y el abdomen, sería lo ideal. Un paciente que es demasiado obeso, se va a ver de pronto de forma redonda y no va a tener como la alteración de la división en la parte pues de el tren posterior y la parte del tórax. Entonces, ella estaría en un grado 9, ¿sí? Estaba súper obesa eh, o demasiado pues, pesada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas como médicos veterinarios que debemos hacer tanto o los que los propietarios nos pueden hacer? ¿Qué cantidad debo administrar? ¿Qué estrategias nutricionales voy a utilizar y qué dietas serían adecuadas? ¿Y cuál es el mejor manejo para la alimentación? Entonces, ella estaba consumiendo una dieta pues muy desordenada. Entonces, todo lo que sobraba del almuerzo se lo daban a deshoras. Entonces, al desayuno le daban lo que sobra al desayuno, luego le daban concentrado, luego al almuerzo, sí, y todo tipo de alimento. Y aparte, pues no tenían un concentrado específico para administrar. Entonces, si es una paciente hipotiroidea, sufre de obesidad y aparte, pues la alimentación no es la ideal. Entonces, con ella, normalmente hicimos que esas kilocalorías o esos gramos que ella estaba consumiendo se disminuyeran. Entonces, en este caso, administramos un concentrado que es conocido y es un poco costoso, que es Royal Canin, que es dieta calórica, ¿sí? Entonces, este pues nos ayuda a restringir, pero no quitar por completo lo que ella necesita para que la paciente pues no se genere de pronto con ansiedad, que se estrese y por lo mismo pues disminuya todo. Entonces, los 400 gramos de Royal, que es el concentrado, equivalen a 1080 calorías diarias. Entonces, se le hizo una restricción inicial de un 10% de este concentrado, el cual va a equivaler a 972 kilocalorías días. Entonces, como les dije, para evitar la aparición de conducta de estrés o de ansiedad. Aparte, como la paciente pues sufría de las articulaciones, se le empezó a suplementar aceite de pescado, que es fuente de ácidos grasos a base de omega 3. Aparte, era una paciente que se me olvidó comentarles que era de 6 años, pero por la enfermedad hipotiroidismo, sufría de enfermedades renales por la edad y secundario a esta enfermedad primaria que es el hipotiroidismo. Entonces, los omega 3 me ayudan con la parte del pelo, articulación y la parte renal. Fue el único medicamento que se le administró adicional. Recuerden que para el hipotiroidismo de base ella debe consumir Thyrotax o levotirosina para ayudar a regular la hormona y por ende pues nivelar y regular todo. Entonces, aparte, pues para no quitar pues todo las kilocalorías que ella requería y porque tenía una pues mala costumbre de ella todo el tiempo pues estar consumiendo lo que le administraran los propietarios. Entonces, se le hizo esta tablita como para que el propietario le pueda dar unos snacks saludables, esto sin de pronto afectarle el proceso que estábamos realizando. Entonces, se puede consumir de pronto frutas, en este caso manzana, pera, melocotón, eh, albaricoque, piña, naranja o mandarina, que van a tener 160 gramos, ¿vale? Aparte, pues podía consumir sandía y limón, perdón, sandía y melón, que contienen 210 gramos, plátano, 70 gramos. Todo esto era sin sal, ni ajo, ni tomate, ni cebolla, ni nada de esa cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque de pronto algunos propietarios dicen, no, es que yo lo puse en cocción con pollo, con carnecita, para que le diera sabor. Todo esto era natural, ¿vale? Sin necesidad de ir a cocción ni nada, sino tal cual como viene. Plátano también se conoce acá como banano.
Zanahoria, calabacín y pepino, 315 gramos, queso Burnos, que es light. Normalmente pues esto se da más en bajas cantidades, ya que de pronto esto puede producir gases o flatulencias. 95 gramos, pavo o pollo, salchicha de pavo o de pollo, lo mismo, sin ajo, sin sal, sin cebolla ni nada. En este caso, más que todo, pues la salchicha está contraindicada, ¿vale? ¿Por qué? Lo puse de ejemplo ahí porque de pronto se puede administrar en pacientes que no tengan daño renal ni que tampoco tengan el colesterol alto. Entonces, estaría contraindicada cualquier tipo de salchicha. Lo ideal o la proteína de pavo o de pollo, porque es ideal de pronto en estas dietas, se degrada más fácilmente que la carne. El pollo tiene una transición por lo menos de 15 a 20 minutos para estar en digestión y en absorción. En cambio, las proteínas pesadas como la carne, eh, el cerdo, esto se demoran más que todo entre 4 a 8 horas en degradarse. Entonces, por eso es importante. El yogur desnatado, 120 gramos, y las galletas Royal, 21 gramos. Entonces, bueno, esas galletas son de la misma marca de Royal, ¿no? Que son snack. No son de pronto galletas Saltín o Ducales. Estas dietas o estos snacks se pueden administrarles también a los pacientes. Como les dije, lo único que de pronto no, que estaría en desacuerdo es en las salchichas. Tiene mucha carga también de potasio y aparte pues, puede generar un daño renal si ya lo tiene. Eh, Todo esto se le empezó a administrar a esta paciente ligeramente. Entonces, la ración, esta vez a acabar el tratamiento, la que se le generó, 10%. A ver ella cómo evolucionó. Pasado el mes, el paciente pesó de 55 a 52 kilogramos. Entonces, a un ritmo de una pérdida semanal de 0,7 gramos. ¿Vale? Entonces, ahí pues ya estamos dando cuenta que se le disminuyó no de forma brusca, sino continua, y el paciente mejoró. Pero esta dieta estuvimos con ella mucho tiempo, 4 meses, eh, para llegar al tipo ideal, que era el número 5 que les había comentado, el peso ideal, ¿vale? Entonces, en este caso ya pasó de esos 55 a 45. Logramos bajarla a un peso de 10 kilos para llegar pues al paciente tener más calidad de vida y pues mejor composición y funcionalidad de todo su sistema. La paciente ahorita pues ya camina, ya corre, ya no le duele sus articulaciones por el peso, se cansa menos, tiene mejor funcionamiento. Anteriormente tenía mucha estreñimiento por la carga de comida que administraban y con este pues la dieta mejoró mucho. Y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Ahora pues pasemos a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, los escucho, pueden ya prender sus audios o las cámaras o recuerden pues que el chat está abierto si de pronto alguno puede escribir lo que desee. De igual manera, pues recuerden que las diapositivas yo se las comparto con mi asesora para que ella se encargue de suministrar el material a ustedes y pues ustedes lo tengan en cuenta para ver si de pronto pues con las fórmulas les pueden ayudar mucho y con las tablas de los kilocalorías a día para que ustedes se guíen con sus pacientes.
Me preguntan en el chat qué alimentos ricos en vitamina A para administrar en felinos, ya que no, cuáles nos podría recomendar. Entonces, más que todo, pues ellos son bastante difíciles de pronto de que consuman algún tipo de frutas, ¿sí? Las frutas que son ricas en vitamina A son las frutas que no son cítricas, que son más que todo dulces. Entonces, en ellos se le puede administrar de pronto la papaya o de pronto las fresas, pero rara vez consumen pues estos alimentos. Entonces, por eso es importante administrar de pronto ya SNAP que ya vienen pues de pronto medicados y que contienen vitamina A. Entonces, que ya hay unos especiales para gatos, ya que ellos pues son como muy exquisitos en sus dietas y que muy rara vez de pronto ustedes los ven comiendo igual que pues a un canino, todo lo que les suministremos. Entonces, digamos, hay productos ISNAT que ya vienen con estas vitaminas A y las taurinas. Entonces, se les puede administrar que ya tengan vitamina A o que sean ricos en vitamina A. O de pronto algún multivitamínico que contenga vitamina A que se les puede dar vía oral directamente. Pero alguna fruta o algo así que contenga, pues en ellos me parece muy difícil y me ha parecido. Entonces, lo ideal sería de pronto vitaminas en general que les suministre pues para su crecimiento y que no tengan de pronto a largo plazo esos déficits. El hígado de pollo, ¿en qué casos podríamos utilizar? Bueno, yo los recomiendo cuando los pacientes tienen un déficit de plaquetas. Entonces, que los pacientes tengan en gatos se llama micoplasma y en felinos, perdón, en caninos, el Ehrlichia, anaplasma, o los hemoparásitos del hepatosón, que son enfermedades que son parásitos que atacan precisamente los glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina y plaquetas, que ellos se alimentan de esto y las van a disminuir. Entonces, en la dieta se les pueden agregar hígados de pollo o corazones de pollo, que son ricos en plaquetas que cubren las necesidades o los déficits, más que todo de requerimiento de glóbulos rojos para que el paciente no pierda como tal su kilocaloría día. Entonces, ahí hacemos las mismas conversiones que les expliqué anteriormente de la tabla. Entonces, en este caso, supliría toda la parte del concentrado y de pronto alimentos medicados o laticas que de pronto le suplementen. Estas dietas o estas proteínas que son altas también se digieren bastante rápido, entre 15 a 20 minutos, para poder degradar y que no produzcan diarreas. Pero más que todas esas dietas las propongo cuando los pacientes tienen un déficit de plaquetas. Pero pues siempre como tal, sin ajo, sin sal, sin cebolla ni nada, solamente en cocción con agua para suministrarlo. En algunas ocasiones, como les digo, en felinos es un poco difícil. Estas proteínas se pueden licuar formando una crema y dar asistido con una jeringa para que los pacientes no dejen de comer. Me preguntan por qué es malo el chocolate en los perros. Bueno, el chocolate tiene pues el cacao. Bueno, digamos en Colombia el porcentaje de cacao es bastante poco, ¿sí? Digamos de pronto en México o en otros que el porcentaje de cacao es muy alto, entonces allí es donde se pueden intoxicar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente si ustedes suministran pues el cacao, esto les generan pues intoxicación. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes empiezan a generar diarreas sanguinolentas o diarreas fétidas con el chocolate. Aparte empiezan con vómitos y a largo plazo les puede generar daño renal y hepático por la cantidad de azúcar o glucosa que generó pues el cacao en sangre y por el tránsito de energía o el cambio a nivel que les dije de la microbiota y el pH que genera a nivel intestinal. Entonces, digamos, acá en Colombia, al menos, digamos, si le dan ese chocolate que es para hacer chocolate, me refiero a que es esa cobertura que es que tiene bastante cacao, que es para los pasteles, tiene mucha cantidad de cacao y se llegan a intoxicar, me han llegado pacientes con eso. Digamos, ya de pronto con algunos que son más básicos,
de pronto no llegan al punto de toxicidad, pero igualmente pues le puede generar un desorden a nivel intestinal. Pero entonces, como te digo, hay algunos productos que sí tienen un cacao que son bastante altos y te pueden llegar a intoxicar. Por eso es malo y no se debe consumir ni suministrar en ningún tipo de ninguna fase. Tiene el micrófono prendido. Ya lo silencio. ¿Hay alguno que tenga alguna otra duda o inquietud? Vale, pues si de pronto no hay más preguntas, entonces, como les dije, yo les comparto el material a mi asesora. En casos, bueno, la última pregunta que me hacen por el chat, en casos de pacientes con daño renal, ¿qué dieta nos recomendaría? Entonces, como les dije anteriormente, la carga de proteína, ¿sí? Porque una dieta que sea baja en proteína, baja en grasa y baja en volumen. ¿Por qué? Porque ahí el riñón, pues, no me va a, a hacer tanto tránsito. Entonces, la mínima es de 18, como les había comentado, de proteína. Y por ende, pues de grasa va a ser de 11 a 20, que debe ser como el rango mínimo o básico para que el paciente pues no me genere alguna otra alteración renal. Entonces, esa sería la mínima. ¿Por qué? Porque el riñón no me va a, o sea, no lo voy a poner a trabajar el doble para que me degrade ni la cantidad de proteína, de grasa y de volumen. Entonces, si el paciente ya tiene un daño de base, lo ideal es que con la alimentación no me haga otro daño peor al que ya está, sino me mantenga en base y que vaya mejorando el riñón, llegado el caso de que presente. Pero por lo ideal sería eso. Y plenamente que el paciente consuma solamente concentrados medicados, que ya sean medicados, me refiero que sean medicados renales o latas medicadas. De resto, eliminar por completo cualquier tipo de dieta de sal, snack, todo lo que pues el paciente requiera. Aparte, pues si el paciente tiene cálculos renales, lo ideal pues con la dieta, ayudar a degradar en conjunto pues con la medicación que tú como médico veterinario le puedes guiar. Pero como recomendación con daño renal, lo ideal solo concentrado renal o aparte ya sea que de pronto quieran snack o algo que sean medicados para la parte renal. Por el resto, eliminen todo tipo de dieta mientras recuperamos el daño que tenga el paciente, llegado el caso lo necesite. Eh, Entonces, espero pues tengan una feliz noche. Eh, como les dije, les suministro el material con mi asesora, ella también se encarga de los certificados. Espero pues verlos en otra oportunidad y un saludo pues desde Colombia. Que tengan una feliz noche.